Compañeros de la comunidad, buenos días. Con respecto al transporte, las dos operadoras de servicio de transporte están para servir a toda la comunidad, pero ahí hay un capricho de la cooperativa Flota Anteña que le margina toda la vida a los buses urbanos, a los buses azules, obligándoles en este caso a coger una ruta que solo cubre un sector, cuando el transporte, al menos ahí en la comunidad, tiene que estar al servicio de todos. No, Cooperativa Flota Anteña no es nadie para poner orden allá en la comunidad. Por favor, compañeros, esta situación hay que aclarar de una vez por todas, que las dos operadoras cubran toda la comunidad, así como cubre, un ejemplo es la Imbaburapa, viene de Otavalo, cubre todo Pucará, Jatunrumi, Pucara Alto, Pucara Centro y Analoma, Pucara Abajo, y pasa por La Esperanza, cubriendo a toda la población. Acá estos señores de la Flota Anteña, por capricho, están aislando a los buses azules, solo mandando por un sector, y cuando la gente necesitamos transporte a toda hora y que esté a nuestra disposición. Eso está muy mal de esa cooperativa, muy abusiva. En los pasajes igual, en los pasajes no cumple la ley del 50% del pasaje para estudiantes y tercera edad. Este punto no ha sido observado por la población, por los comuneros. Abusivamente los controladores cobran a los niños de mañana 20 centavos. Cuando pagan 15 centavos, obviamente no pueden decir nada, pero si los niños pagan una moneda de denominación mayor, no dan el vuelto cobrando 20 centavos. ¿En dónde está la ley del 50% del pasaje? ¿Dónde queda? Tenemos que hacernos respetar. Estos señores, no es que yo tomo a mal, pero estos señores de la Flota Anteña son muy abusivos. Buenos días con todos de Yanaloma. Kay chosaspi Lidia Najupanchi kay directiva de Anteña Kunawa. Chay Orozcotolata rutata cumplichi chunishpa y pero kay centro manda kuna. Chay ñawpa mayalichu nishpa nina jun mayjak usharikka uray shamupaychi pero kunan horas.